Ya estamos en el café de Diario 55, somos el canal de todo, Super TV. En esta oportunidad nos complace tener la presencia de alguien que mencionamos constantemente cuando hablamos de Congreso, de la Cámara de Diputados, que es un referente a buenos exponentes, buenos representantes de la República Dominicana, porque ya se convierten en legisladores nacionales. Y Demóstenes Martínez, dirigente de la Fuerza del Pueblo, está con nosotros aquí. Gracias, Frank. Buenos días, es. Edison. Un placer inmenso compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Ha pasado por él y mucha gente me dice, pero tú eres el más extraño. Yo digo, yo admiro a la gente que se comporta correctamente. Y también que tú comparte pensamientos y comparten ideas. A mí me quieren matar porque yo digo que Julio César Valentín y Demóstenes para mí son referentes de lo que es ser un legislador, de lo que es ser un político de este siglo, porque por ejemplo yo comparto muchísimas cosas con Julio César Valentín, que es un hombre de centro izquierda, que es un hombre liberal, igual que yo, y porque esté en otro partido diferente al que yo milito, si compartimos ideas, porque eso es la política, ideas, pensamientos, dogmas y muchísimas cosas. Así es. Bienvenido, Demóstenes, de verdad para nosotros gracias. Es un placer y un privilegio, y como te decimos, la forma, tu comportamiento, nunca se ha escuchado a Demóstenes, ni en lo personal, ni en lo político, en un torbellino, en un escándalo de esto, en un país donde es tan común este tipo de cosas de parte de los políticos. Y bueno, procuramos siempre actuar de forma correcta. Yo creo que hay caminos, que siempre hay opciones. El que no quiere hacer la cosa bien o siente que hay caminos más fáciles para llegar a objetivos, aunque tenga que ser atropellante hasta en su propio ser, en su propia intimidad y su familia y la sociedad, bueno, toman esas rutas. Nosotros hemos tomado otro camino que es el de comprometernos siempre con los mejores valores de la República Dominicana. Actividades este fin de semana en Santiago, la Fuerza del Pueblo. Sí, la Fuerza del Pueblo se movilizó en toda la República Dominicana de forma simultánea. Hicimos encuentros regionales, por ejemplo aquí en Santiago el encuentro Cibao Central y Línea Noroeste, que es una de las regiones que hemos dividido la Fuerza del Pueblo, integrada por las 4 provincias de la Línea Noroeste, Puerto Plata, provincia de Espaillá y Santiago. Entonces nos reunimos en el día de ayer domingo, pero también así lo hicieron en el Gran Santo Domingo, en el sur, en el este. Al mismo tiempo nos reunimos en toda la geografía nacional con un propósito esencial, y es que, como ustedes sabrán, la Fuerza del Pueblo es un partido nuevo, aunque nos montamos en una plataforma del PTD, pero el PTD tenía unos estatutos del año 70, Ay, entonces no se ajustaba a los momentos actuales que vive la República Dominicana. Entonces, una vez pasadas las elecciones, nos vimos precisados a elaborar unos nuevos estatutos. Para eso hicimos un proceso donde participaron más de 10.000 personas trabajando en los nuevos estatutos de la Fuerza del Pueblo, participativo, inclusivo, y ya terminamos esa fase. Ahora nos encontramos en la parte reglamentaria de esos estatutos. Ahora, concomitantemente con eso, estamos trabajando las estructuras partidarias. Eso te iba a preguntar. Porque nosotros lo que pudimos conformar durante la campaña fueron equipos de campaña, equipos electorales. Un ventú, como se dice en el deporte. Pero sin partido. O sea, era todo el que tenía simpatía por nosotros, lo incluíamos a trabajar en algún sector, pero no teníamos un partido organizado. Ahora nosotros estamos construyendo una organización política y la parte que nos falta son las estructuras territoriales, sectoriales. Entonces, estos encuentros que realizamos el fin de semana van dirigidos al crecimiento de la Fuerza del Pueblo, a la campaña de afiliación de la Fuerza del Pueblo y a la campaña de organización, ya las estructuras de las direcciones de base, direcciones medias, que funcionarían en barrios, municipios, distritos municipales. Y la verdad que vamos llevando una experiencia extraordinaria. Tenemos una meta de 1 millón de miembros a la Fuerza del Pueblo, 1 millón de miembros validados, porque teníamos 1 millón y sacamos 350.000 votos. Entonces nosotros depuramos el padrón, eliminamos todo lo que teníamos y partimos de cero. Otra vez, Leonel Fernández tuvo que inscribirse nueva vez en la Fuerza del Pueblo. Todo el mundo tuvimos que hacer el registro, donde tenemos controles
con la fecha de nacimiento de la persona para saber que nadie ha tomado o se encontró por ahí el número de cédula de Fran Rodríguez o de Edison Menéndez y lo anotamos como miembro sin usted enterarse. No, hay controles de supervisión de calidad, digamos, para garantizar una membresía que nos esté dando seguimiento. Este fin de semana ocurrió, perdón, Edison, algo interesante con la Fuerza del Pueblo en las elecciones del CODIA, Así donde el PLD y Partido Revolucionario Moderno increíblemente fueron unidos, aliados en contra del candidato que tenía la Fuerza del Pueblo, y la diferencia fue muy mínima, que esto se ha destacado del posicionamiento que tienen ustedes ahí en los gremios. Así es, para nosotros mismos nos ha resultado de forma, digamos, impresionante lo que ha ocurrido, que tuvimos que provocar, porque primero hubo una elección en el CODIA a nivel nacional donde se iban a elegir 35 representantes. La Fuerza del Pueblo saca 19 de esos 35, el PRM saca 15 de esos 35 y el PLD saca 1. Entonces solamente tienen derecho a participar en las elecciones regionales los dos que más votos concentraron. Entonces el PLD queda fuera y pacta, entonces increíblemente también se da un pacto entre el PLD y el PRM para poder enfrentar a un partido que lo que tiene que estamos tratando de formar nuestras estructuras en los barrios, en los municipios. Todavía no tenemos el partido estructurado, tenemos ya la plataforma ideológica, nuestros estatutos. Entonces nos fuimos a esta competencia con el tema del Colegio de Ingenieros del CODIA, arquitectos y agrimensores, y la verdad que tuvimos una participación extraordinaria. La votación finalmente quedó un 55 a 45%, quedó la votación finalmente, 3.900 votos a 3.200 votos a nivel nacional. O sea que fue, para nosotros es un gran triunfo para un partido que se está preparando y luchando contra el partido de gobierno y el que acaba de salir del gobierno, que mantienen una estructura, digamos, de poder de Estado que aglutina una cantidad de ingenieros. Tú tienes, por ejemplo, en Santiago, a Edenorte, a Corazán, a Lintabaco y grandes compañías que le construyen al gobierno que son radicadas en Santiago. Y nosotros tuvimos participación verdaderamente muy valerosa. Sí. Bueno, a veces eso se llaman victorias pírricas, porque como tú dices, llegar tan cerca en contra de todo eso. Un tema importante, Demóstenes, tú que fuiste diputado por mucho tiempo, el tema del código, que también eres un abogado conocedor de esto, lo que ha estado sucediendo, lo que ha ido sucediendo, lo que proyectas tú que va a suceder. Yo que no soy abogado, estimo que la reunión es mañana, la última reunión, porque vence la legislatura y creo que nueva vez no vamos a tener código, porque leer 400 y tantos artículos en estos días que cierra la legislatura, creo que no vamos a tener código. Bueno, depende del método que se pueda utilizar. Ustedes recordarán que yo fui presidente de la Comisión de Justicia por 6 años de la Cámara de Diputados y durante los 6 años estuvo el código en nuestras manos. De hecho, nosotros en mis manos se aprobó el Código Penal, lo convertimos en ley y fue observado por el Poder Ejecutivo en 2 ocasiones, siendo nosotros parte de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. En 2 ocasiones el presidente Danilo Medina lo observó y perimió el código, posteriormente ha perimido. 20 años tiene este Código Penal, después que el presidente Leonel Fernández lo sometió en el año 1999, o sea, tiene más, tiene 22 años. En febrero del 99, Leonel Fernández somete el Código Penal luego de escoger una comisión de juristas presidida por el maestro del código en materia penal, que era don Altañán Pérez Méndez, que fallecido hace unos años. ¿Por qué tan difícil ya nosotros no habíamos dado una constitución que nos renueva, nos declara como un Estado social, democrático y de derecho? ¿Por qué un tema religioso es el elemento que frena, que daña la aprobación de esto? Porque decimos, pero somos una democracia, ¿por qué una iglesia o las iglesias tienen que imponernos y decir, no, es que yo creo en la vida y creo en unos dogmas y esto nos hace? Porque yo no diría quién tiene la razón en este caso, porque incluso en sociedades mucho más desarrolladas como Estados Unidos es un debate que todavía está latente, el tema del aborto. Aquí son 2 posiciones que las respetamos ambas.
Yo pienso que el código debe ser aprobado en la sesión de mañana del Senado de la República. Yo que lo trabajé tanto tiempo y sé su contenido. El tema del aborto, independientemente de mi posición, que es pública, la gente lo sabe porque yo fui uno de los 32 legisladores que pusieron mi nombre en las puertas de la iglesia para que no se votara por mí, porque en la constitución en la modificación de la constitución o en la nueva constitución del año 2010, yo voté para que no dijera desde la concepción. Ahora yo perdí. Dice desde la concepción y eso tiene interpretaciones que uno no puede ahora culpar a las personas vinculadas a las iglesias de que estén defendiendo de que se colocó en la constitución desde la concepción. Ahora, yo les pregunto a ustedes y a los amigos televidentes, ¿cuántos casos de aborto tenemos nosotros en los tribunales de la República Dominicana en los últimos 15 años? Ni uno. Ni uno. Ese no Pero es un decir, tema. nosotros que sabemos y tenemos vínculo en los barrios, que eso se realiza. Sí, Hay cosas que tú las compras en la farmacia sin receta. Pero tú sabes que yo me río a veces porque este código penal nuevo que se está sometiendo incluye, digamos, algunos bajaderos para que se permita el aborto. Por ejemplo, si está en peligro la vida de la mujer, dice el código penal, ese que se está discutiendo en el Senado, que se puede interrumpir el embarazo. Ahora bien, el código penal que tenemos vigente, si no se aprueba ese código, el que tenemos vigente actualmente desde los años 60, que incluye esta parte del aborto, sanciona el aborto de todas las maneras. Es decir, que esto sería un avance. Lo otro es que el código entraría en vigencia un año después de aprobado. En ese año nos ponemos de acuerdo y ver entonces qué ajuste podemos hacerle al código en algunos elementos, pero urge de verdad la aprobación de este código penal. Vamos a brindarte una taza de café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma, café Santo Domingo. Muchas gracias. Lo mejor de lo nuestro, café Santo Domingo. Tú como que fuiste jefe de me voy a meter en un problema. Manejaste el asunto de justicia. ¿Qué te parece a ti cuando se le designa a un grupo de personas que no saben nada de justicia y se le entrega, no se lleva a la Comisión de Justicia, sino que se le entrega a un grupo de gente como en el Senado, que yo me quedé sorprendido? Prácticamente todos los senadores del sur profundo fueron a quien se le delegó el conocimiento de esto y al final ni lo leyeron y querían pasar eso, dice Ramón Rogelio Genao. Pero ya lo leyeron los diputados. Eso lo leyeron los diputados. ¿Para qué volver a leerlo otra vez? Bueno, a veces se da el método de conocimiento. Por ejemplo, una vez llega el código al Senado de la República, se supone de dominio ya, o se empodera a todos los senadores, y ellos deben comenzar a leerlo. Por eso se somete con frecuencia, o sea, el presidente del Senado o de la Cámara de Diputados dice, se somete que lo liberemos de lectura. El código, vamos a poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque eso está en el escritorio de cada senador ya desde el día que la Cámara de Diputados lo aprobó. Entonces se supone que es de conocimiento de ellos. Ahora, una vez va a la comisión rinde un informe. ¿Qué es lo que se debe leer en el Senado de la República? No es el código, es el informe. Porque se supone que cada legislador tiene que actuar con responsabilidad y leer todos los proyectos de leyes que entren al Senado de la República. Entonces pueden hacerlo corto el tema leyendo el informe, o alguien puede proponer que se lea todo el código y al final sería lo que apruebe la mayoría de los miembros del Senado. Pero todo eso es posible y eso pudiera facilitar la aprobación rápida del Código Penal el próximo martes. Sugería alguien ayer o antes de ayer que podía aprobarse y revisarse entonces en un año. Durante el año. Durante el año. Sí, porque el código no entraría en vigencia, va a tener lo que se llama vacancy ley. O sea, la ley va a tener unas vacaciones de un año para entrar en vigencia. Ya. Se aprueba el código ahora y entraría en vigencia dentro de un año. Durante ese tiempo hay 2 o 3 temas que la sociedad tiene, digamos, desacuerdo con la manera como la Cámara de Diputados lo aprobó. 2 o 3 temas, pero para mí son insignificantes en relación a los temas que sí contemplan, que sancionarían de manera eficaz la delincuencia y la criminalidad en la República Dominicana. Por ejemplo, el tema de la corrupción. Este nuevo Código Penal que nosotros los socializamos con la COJIN de España, fuimos una comisión en España, la COJIN se mudó a República Dominicana a socializar el tema vinculado con cómo enfrentar cualquier tipo de corrupción.
ese código lo contempla, corrupción de los funcionarios, corrupción de los particulares, el peculado, el cohecho, toda forma de corrupción está ahí en ese código. Y esos son los problemas que a nosotros nos están afectando. El sicariato, aquí tenemos muchísimos casos de sicariato, personas que le pagan a una gente para que mate a otro. Eso es el sicariato. Ahora, el que pagó le toca la pena inferior que el que disparó. Entonces nosotros en ese código penal equiparamos que son sicarios los dos para que tengan la misma pena. El feminicidio se incorpora como figura que no existía. Nosotros socializamos ese código penal con la UNICEF. UNICEF salió con el 100% de aprobación a todas las disposiciones del Código Penal, porque la acogimos todas. Para la protección de los niños y los infantes, ese Código Penal no hay más nada que agregarle, está completo. Es un código extraordinario. El país está requiriendo de las grandes medidas que tiene ese código, 322 tipos penales, donde se incluyen temas como novedosos, como la estafa vía pirámide, estos negocios de pirámide que terminan en estafa. Eso está incluido ahí en el código. El uso de sustancias químicas como ácido del diablo, como un tipo penal específico. Eso está incluido también. ¿Y la recuperación también de bienes sustraídos al Estado? Sí, bueno, porque eso implicaría el tema de la corrupción. Y están las sanciones que van hasta 200 salarios mínimos o 10 veces lo sustraído al Estado como sanción. Todo eso está incluido en el código. Le digo que es extraordinario para aplicarlo. ¿En cuáles puntos hay diferencia? Con el tema del aborto. Con ese tema no nos vamos a poner de acuerdo nunca. La sociedad dominicana, me refiero, no se pondrá de acuerdo nunca. ¿Cómo yo puedo criticar a una persona que quiere, que diga que no se permita el aborto bajo ninguna modalidad? Si esa persona tiene unas concepciones religiosas, de familia, bueno, pues tiene su derecho. Y aquellos que tienen otra forma de pensar más liberal, más actualizada, de que dice que sí, hay formas, hay momentos en los cuales se debe permitir la interrupción del embarazo, como el incesto, la violación. Entonces, esa persona nosotros también la comprendemos. Ahora, ¿qué es lo que debe fluir en el Congreso? La democracia, que se imponga lo que la mayoría decida y en un momento más adelante nosotros ir discutiendo estos temas que quedan pendientes. Pero el Estado ahí, porque yo me quejo de el Estado, que a veces es temeroso y hace que esto fracase. Porque yo digo, tú no fumas, tú no bebes, ¿verdad que sí? Y eso es legal. En ninguna parte dice que fumar, no uso droga, no fumo, no bebo. Y no veo cuál es el asunto de nosotros empeñarnos en esto. Porque lo que más risa da es la teoría de la concepción de la vida, que es una concepción de los años 1300, que alguien dijo, Demóstenes, que los hombres estamos llenos de pequeños hombrecitos, y de ahí la concepción de la vida desde la qué sé yo qué. Porque ellos decían o establecían que la mujer es un simple depósito de esos hombrecitos. Esa es la teoría de la vida desde la concepción, que un hombre está lleno de hombrecitos dentro, y por eso, bueno, no voy a decir la frase, y se la diré fuera del aire, para ellos es un pecado, porque ellos dicen que cuando un hombre hace esa actividad está matando cientos de hombrecitos. Es una teoría de los años 1300, y yo creo que los estados tienen que ser responsables y decir, aquí está, te toca a ti como padre, le toca a Fran, le toca a cada quien educar a sus seguidores o como sea, de lo que yo creo de mis dogmas. Ahora, yo no puedo, que es lo que yo me quejo de las iglesias, querer imponer lo que yo quiera, decir, no voten por fulano porque creen esto. Debe haber un respeto de ambas partes, sustentado en la ciencia, no en asuntos místicos de usted decir una teoría que ya se desmontó, que el hombre está lleno de hombrecitos, que fue quien descubrió el microscopio, que dijo, mira, los hombres están llenos de pequeños hombrecitos dentro, y ahí viene la teoría de la vida. Aunque uno solo son millones, pero uno solo es el que fecunda. Sí, exacto. Sí. Entonces, si partimos de ese concepto, estamos mal. Demóstenes, las expectativas de ustedes como partido y lo que está sucediendo en la vieja casa, como se le llama. Bueno, yo debo decirle que nosotros vamos bien. La Fuerza del Pueblo en la actualidad es el único partido que crece.
es el único partido, nos estamos alimentando de otros partidos políticos, especialmente del viejo partido de donde procedemos, porque yo diría pasa lo mismo o similar a lo que pasó con el PRD y el PRM. El PRM fue succionando al PRD, no coexistieron los dos al mismo tiempo, por eso uno es gobierno ahora y el otro en cierta dimensión adquiere, creo que a nivel presidencial un 3 puntos y algo, y a nivel legislativo fue que alcanzó el 5%, pero queda reducido. O sea, eso pasa dentro también de estas fuerzas políticas que tienen su origen en el profesor Juan Bosch, como es el PLD y la Fuerza del Pueblo. ¿Quién era el líder del Partido de la Liberación Dominicana? La persona que llevó ese partido al poder fue el presidente Leonel Fernández en 3 ocasiones. Y todo el mundo sabe que en el 2012 Hipólito Mejía estaba ganado. Si Leonel Fernández no se mete de cabeza como se metió y nos metimos todos, no había posibilidades de ganarle a Danilo Medina, perdón, al presidente Hipólito Mejía en esa oportunidad. De hecho, cuando pasan las elecciones, la inquina de Hipólito no era con Danilo. Que es todavía. Es todavía con Leonel. Con o sea, Leonel. La cuerda de Hipólito, como dicen, es con Leonel, porque sabe que Leonel fue el que le ganó y no el presidente Danilo Medina en el 12. Facilitamos que en el 16, con un acuerdo, el presidente Danilo modificara la Constitución de la República para presentarse con el solo hecho de él solo beneficiarse. Bueno, y en el 20 quería hacer lo mismo también. Nuestra diferencia con el PLD, siempre lo dijo Leonel, él hablaba de una cúpula ingreída de palacio. Nuestra diferencia no son con los PLDistas. Los PLDistas, nosotros, cuando yo veo un ex compañero del PLD, me siento que estoy abrazando a un hermano, la misma persona con la cual hemos coincidido siempre. Somos lo mismo, la base de ambos partidos es lo mismo, porque no tienen culpa esa base del PLD de los hechos de corrupción o mal comportamiento, de la división del PLD. La base del PLD no tiene la culpa de lo que ocurrió. Es un problema que se da más arriba en otro escenario. Por lo tanto, mucha de esa gente están viniendo para acá de manera masiva. Los próximos días vamos a tener más legisladores, por ejemplo, en la Fuerza del Pueblo, sí, así es. Más legisladores vendrán y eso va a seguirse produciendo de manera constante, permanente, y mientras más se acerque el proceso electoral, vamos a ver más figuras participando junto con la Fuerza del Pueblo. ¿Fue un error? Para no condicionar la pregunta, ¿qué tú piensas de la escogencia de Danilo Medina? ¿Un error o fue lo correcto? Porque entonces hemos visto un partido prácticamente acéfalo. De la escogencia de él como presidente. No, bueno, es una decisión de ellos que nosotros respetamos, una autodeterminación de ese partido político. El presidente Danilo Medina, si se quiere, es el máximo líder con que cuenta ese partido político en la actualidad, porque ejerció la presidencia de la República durante los últimos 8 años. Ahora, nosotros queremos respetar la decisión que tomó el PLD en ese sentido de escogerlo a él como su presidente. Aquí se creó la ley de partidos políticos, la ley electoral, buscando mejorar el proceso y la misma representación en el Congreso Nacional, pero vemos que una calidad muy inferior a otras que hemos tenido representándonos en el Congreso. ¿Qué tú entiendes debe ocurrir ahí? Bueno, lo que pasa es que estas leyes no son para mejorar la calidad, sino para mejorar la transparencia en la escogencia. Los partidos políticos no tenían régimen de cómo escoger a sus candidatos, a sus representantes, y en cualquier momento las cúpulas se imponían, movían una persona que había ganado un proceso electoral, estaba la transparencia también del manejo de los recursos, y todos esos elementos son los que contempla la ley de partidos, que establece también fechas de qué día puede ponerse, habilitarse los procesos electorales internos, la campaña electoral en términos general. Creo que hay otras razones que tienen que ver con la, con la baja de la calidad de la representación que pudiera tener el Congreso Nacional o otros estamentos participativos de poder. Son procesos ahora mucho más abiertos, a veces influyen mucho los recursos económicos que maneje una persona. Antes se decía que era mejor el arrastre y la incidencia de los partidos porque ponían a sus mejores cuadros. Que tiene sus limitaciones en la ley. Tiene sus limitaciones en la ley, así es. Pero no se cumple. Esa es la realidad.
Esa es la realidad, pero hay que ver si esto es el resultado de la misma sociedad, de cómo nosotros estamos comportándonos como sociedad, como la gente, por ejemplo, hay mucha crítica a los políticos son demagogos, mentirosos, pero también tú te encuentras con personas que hacen el compromiso contigo y viene alguien y le ofrece una prebenda y hay alguien del pueblo tú ves, y cambia de chaqueta. O sea, es una sociedad, no solamente los políticos, sino la sociedad está sufriendo momentos de reconversión y eso hay que observarlo también, que esta representación es el resultado de lo que tenemos como sociedad. Estamos a casi un año de gobierno del presidente Abinader. ¿Cómo tú evalúas? Bueno, Vamos a la publicidad Sí, y eso lo decimos. No es que estoy boicoteando, porque ahorita mismo, sino que vamos a la publicidad. no, porque no, más- no hemos- es para amarrar conmigo en la pausa. Sí que exactamente, Pone interesante. hacer una alianza no, debemos tener entonces la posibilidad después de la pausa. Ya volvemos, que estamos rodados con el cambio.
Seguimos en el café de Diario 55. En esta mañana contamos con la presencia de Demóstenes Martínez, es dirigente de la Fuerza del Pueblo, partido que lidera el doctor Leonel Fernández Reina. La pregunta que quedaba en el tintero, Demóstenes, ya estamos casi a un año al doblar la esquina del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader. ¿Cómo tú lo evalúas? ¿Cómo tú lo valoras? Bueno, pienso que ha sido un gobierno con sus luces y sombras, como es natural. Especialmente concluyendo el año, pienso que el presidente Luis Abinader le han tocado algunos temas muy sensibles, por ejemplo el tema de la fiebre porcina, que en principio se creían que eran 10 cerdos que había con este problema cerca de la línea noroeste, cerca con Haití, que había llegado por ahí, y el tema se ha expandido. Eso ha tenido consecuencias con el aumento de no consumo de cerdo. Eso ha llevado a la quiebra a muchísimos productores de aquí de la zona del Cibao, que es donde se produce la mayor parte del cerdo, en la línea noroeste y de todo el país, pero al mismo tiempo el aumento de la carne de pollo. Veo supermercados ofreciéndolo hasta 88 pesos la libra de carne de pollo. Cantidad limitada. Cantidad limitada, no más de 2 pollos, 3 pollos por cliente. Lo que significa que no es la mejor manera, me imagino, que el presidente Luis quisiera celebrar su primer año. El tema que estamos viviendo en el Cibao, en las 14 provincias del Cibao, con el tema energético, los apagones, que pienso que ha habido un mal manejo comunicacional de ese tema, porque si preparan a la gente de que va a haber apagones durante 15 días porque habrá una mejoría después, bueno, pues las personas se preparan. Hay gente que compraron ya inversores, baterías, que habían eliminado eso, han hecho inversión y no sabían que era quizás que se iba a producir una mejora del servicio. Veo protestas en Navarrete, en San Francisco de Macorís, en Puerto Plata, en Moca. Protestas me refiero con quema de neumáticos, ya cerca del cumplir el año el presidente Luis Abinader. Por supuesto, creo que el presidente ha hecho gran esfuerzo de mantener una imagen de un hombre bien intencionado para hacer frente a los problemas de la República Dominicana. Eso produciría una especie de balance de lo que para evaluar su primer año de gestión al frente del gobierno, la persecución contra la corrupción, el tema de la vacunación. Son temas positivos, temas que nosotros vemos que nos preocuparon durante el año: aumento de los precios de la canasta familiar, aumento de los materiales de construcción, la no incursión en obras de infraestructura en toda la geografía nacional. Vemos mantenimiento de carretera, pero obras que digamos que la inició y la concluyó este gobierno, no vimos ese tipo de obra presentada. Pero se trata de un gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, que es una persona decente, y como le digo, hasta ahora él ha exhibido que tiene muy buenas intenciones. ¿Y los préstamos? ¿Qué opinas de Los préstamos, muchos de esos préstamos son contemplados en el presupuesto. Cuando se aprueba el presupuesto se contempla una partida de préstamos que deben tomarse. Ahora, lo que la sociedad está evaluando es que van cerca de 13.000 millones de dólares en menos de un año. Nosotros cuestionamos al presidente Danilo Medina, que se volvió loco con préstamos, que nosotros, siendo legisladores, teníamos que aprobarlo, pero llegó a 16.000 millones en 8 años. Ahora tenemos un año y van 13.000 millones. Claro, hay una situación especial con el tema de la pandemia que amerita, y eso lo sabe todo el mundo, que si tú en tu casa no tienes con qué comer, tú tienes que acudir a préstamo, tú tienes que llevar la comida a la casa. Sí. Ahora, si ese dinero tú lo tomas y no lo inviertes en la comida, entonces es cuestionable. Lo que mucha gente ve es que a pesar de esos 13.000 millones de dólares que se han tomado, no se siente un impacto en la sociedad dominicana. Por ejemplo, el tema de la asistencia a la población con alimentos, eso no lo vemos en estos momentos, que la población, se han subido los precios de los artículos de primera necesidad. El gobierno tiene que intervenir los barrios del país, los sectores más populares, más empobrecidos, llevándole alimento y productos a bajo costo a las personas, y eso no está ocurriendo. Por lo tanto, tenemos nuestra crítica, por supuesto, con esto de los préstamos. Hemos estado demandando, incluso en la voz del propio presidente Leonel Fernández, un aumento salarial. Se produjo en el sector privado, pero no en el sector público, y hay un sector informal que no ha visto aumentar sus ingresos.
O sea, hay precariedades serias en la República Dominicana y el papel nuestro ahora como oposición no es solamente hacer las críticas. Fíjense que con el tema de los cerdos, nuestra comisión de la Fuerza del Pueblo lo que ha planteado es propuesta al gobierno y poner todo nuestro técnico al servicio del gobierno para ver cómo superamos esto. Lo mismo hemos hecho con nuestros locales de la Fuerza del Pueblo que sirven también de centro de vacunación. O sea, estos son tiempos que ameritan oposición constructiva y nosotros estamos trabajando en ello. Ahora, no sin dejar de mencionar los elementos que han impactado de forma negativa a la ciudadanía dominicana. El esquema de rendición de cuentas, que yo me quejo, yo digo que los 16 de agosto nosotros vemos más un esquema político que rendición de cuentas porque hay un monólogo, que es lo que tenemos. Por ejemplo, todos los miércoles el presidente del gobierno español va a trabajar con sus diputados, ahí sentado, y ahí mismo le pueden decir, vea Demóstenes, recoja que usted no va a ser más presidente, porque no. Entonces, ese esquema en algún momento tendríamos que trabajarlo, Demóstenes, porque se crea un presupuesto y se supone que los presidentes van a ese espacio a darle cuentas a los diputados y senadores que le aprobaron ese presupuesto, pero allí solamente se da en una vía, el presidente habla 2 horas, 1 hora, y al final no termina eso convertido en... Lo que pasa, Edison, que es constitucional. Es la Constitución de la República que exige al Poder Ejecutivo rendirle cuenta a los legisladores. Claro, a través de los legisladores se les rinde cuenta a todo el país, porque se supone que los legisladores son la representación de la sociedad dominicana, tanto diputados como senadores. De hecho, este 16 de agosto, el presidente Luis Abinader no tiene que rendir cuenta al país de absolutamente de nada. Lo que la Constitución de la República establece es que los 27 de febrero es cuando se rinde cuenta. Este 16 de agosto pasaría... Esas son las memorias. Las memorias que debe rendir, y es los 27 de febrero y lo establece la Constitución de la República. De hecho, muchos países, Estados Unidos también tiene su sistema de rendición de cuentas cada año. También los 16 de agosto cada 4 años es que vemos un proceso más activo porque hay cambio de gobierno, sí, o el establecimiento del mismo gobierno, si hay reelección, etcétera. Pero no ocurre así para el caso del presidente. ¿Qué movimiento vamos a ver este 16 de agosto? Bueno, las salas capitulares de todos los ayuntamientos, bueno, ya en otra fecha, en abril, es el 24 de abril. Diputados y senadores. Diputados y senadores. En el Congreso vamos a ver este 16 de agosto modificando los bufetes, que dicho sea de paso, no se van a modificar, van a continuar igual. Entonces, pero el presidente no tiene ninguna participación. ¿Qué se veía y por qué se menciona mucho los 16 de agosto con Poder Ejecutivo? Porque tradicionalmente los presidentes toman esta fecha, cuando no coincide con cada 4 años, para hacer cambio en su gobierno. Porque entonces vienen los decretos sustituyendo a ministros, etcétera, y la gente genera expectativa en torno a los 16 de agosto. Eso es muy particular del presidente Luis Abinader, como él se sienta con su funcionario. Nosotros hemos querido respetar eso. Fíjense que me hicieron la misma pregunta con el caso de si Danilo debía ser el presidente del PLD. Nosotros respetamos la determinación que asuma el presidente que está dirigiendo los destinos del país, con quien él se sienta cómodo trabajando. Tú puedes hacerle crítica a un funcionario y él puede sentir que ese funcionario va bien y que han ocurrido cosas que se han sido criticadas, pero que él no tuvo la culpa y el presidente valorar que continúe. Nosotros, por lo tanto, respetamos eso. Además, otra cosa, los cambios no son los 16 de agosto. Es una tradición, pero realmente no tiene que ser los 16 de agosto. El presidente puede cambiar cuando quiera. De hecho, él ha movido algunos cambios, ha hecho algunos cambios, por ejemplo, en salud pública, en la lotería, y no tiene que esperar el 16 de agosto, sino que en cualquier momento puede producir un cambio. Me da risa y te refería a eso porque esto es más un evento. Nos mandó en abril del año pasado un regidor con más de 200 cosas que él había sometido, decía aprobado en la sala, pero que no se habían cumplido. Y tú decías, entonces, ¿rendir cuenta para qué? Si usted aprueba la cosa y al final debemos tener un mensaje final a Santiago, al país, al mundo que nos está viendo en este momento, a los pueblistas. Sí, bueno, ante todo, darle las gracias a ustedes una vez más por acogerme aquí en esta casa.
donde me siento siempre tan cómodo de compartir con cada uno de ustedes y especialmente por tanta gente que le sigue. Reiterarles que nosotros desde la Fuerza del Pueblo seguimos en nuestra fase de organización y afiliación. Todas nuestras plataformas digitales contienen mecanismos de cómo la gente puede registrarse directamente en la Fuerza del Pueblo o a través de nuestros dirigentes formar parte de algún tipo de estructura. Yo creo que vamos bien, vamos a ser el partido político que va a polarizar en las próximas elecciones del año 2024. Tenemos el liderazgo dentro de nuestra organización y estamos construyendo un partido fuerte. Y bueno, y no puedo dejar de, en este mensaje final, de seguirle exhortando a la población dominicana que se vacune y que mantengamos los mecanismos de seguridad, de distanciamiento, de protección, que todavía no hemos salido de este tema. Veo en Estados Unidos 66,000 personas en Estados Unidos están hospitalizadas en este momento. Ahora los niños están corriendo más riesgo que los adultos con la variante Delta. Protejámonos. Ese es el mensaje que quiero dejarle también finalmente a la población. Ideología de la Fuerza del Pueblo, porque aquí todo el mundo hace lo que le conviene, entonces en vez de discutir las ideas, los pensamientos, al no haber ideología, andamos sin rumbo. ¿Qué ideología han establecido? Nosotros nos definimos como un partido progresista, democrático, inclusivo y participativo. Suena bien. Esa es la ideología que estamos defendiendo en el actual momento. Hay gente que estamos esperando. Y lo colocamos en nuestra declaración de principios, ya como hicimos los nuevos estatutos, somos un partido progresista. Necesitamos eso, que se establezca y se cumpla, para aquí que la lucha sea y las discusiones sean en base a pensamiento, no a otra cosa, que es lo que pasa en República. Aquí nadie sabe cómo piensa nadie, pues la gente hoy piensa una cosa, mañana te da un brinco, y es de la derecha y después te dan un brinco para la izquierda. Y te como si nada. Sin enrojecer, hoy creen en la tres causal y mañana no creen en nada, y tú dices, ¿en qué creen? En nada. Sí. Señores, muchísimas gracias por la sintonía, gracias a Demóstenes, que siempre es... para nosotros es un placer tenerlo aquí porque es referente, es un hombre que siempre se menciona en este programa como referencia de políticos decentes, de políticos que están para hacer aporte. Mis amigos, mis compañeros me quieren decir cosas, pero quien hace carrera, quien tiene trayectoria, quien tiene comportamiento, no importa dónde esté, hay que resaltar esto porque nosotros necesitamos políticos que en verdad aporten a este sistema democrático. Feliz resto del día, nos vemos mañana. Fran Rodríguez, Edison Meléndez y todo el equipo agradecidos de su sintonía. Bye bye, nos vemos mañana.